Bienvenidos a esta segunda parte de la serie de cómo cobrar mi trabajo. Y sí, escucharon bien, segunda parte. Si no han visto la primera parte, por aquí se las dejo. Es muy importante que la vean para que entiendan de qué vamos a hablar en este video. Recuerden además que en ese video les digo cómo descargar este manual de aquí, que es el que estamos usando para este video. Y lo pueden descargar completamente gratis, así que vayan y lo vean. Descarguen esto, vamos con el video. Hagamos un resumen rápido de todo lo que aprendimos en el video anterior. No, ya, en serio, resumen rápido. Primero está el entender. Entender que todo proyecto tiene ciertas especificaciones, tiene ciertas necesidades que son específicas de ese proyecto, y tomarnos el tiempo de entender nos va a ayudar a saber cuánto podemos cobrar. También hablamos del triángulo de evaluación, que es una herramienta que nos permite saber si somos o no somos un buen match para este proyecto. También hablamos sobre indagar, que consiste en hacerle preguntas claves a nuestros clientes para entender más del proyecto, tiempos de producción y muchas otras cosas más que están en el video anterior. Y finalmente hablamos del presupuesto, que es clave en toda negociación. Es importante que sepan que estas preguntas van a ir variando según el tipo de conversación que se esté teniendo, pero ese manual que les hice es una guía muy importante que tienen que tener. Vamos a empezar este video con el paso número 4, que viene siendo analizar. ¿Y qué vamos a analizar? Vamos a analizar toda la información que recopilamos con los últimos 3 pasos. Así que ahora es momento de sentarnos y tener esa misma entrevista, pero con nosotros mismos como creativos. Y a que no adivinan dónde pueden encontrar esas preguntas que pueden hacerse ustedes mismos como creativos. La primera es: ¿cuánto tiempo necesito para este proyecto? ¿Cuántas sesiones de revisiones se van a hacer a este proyecto? ¿Tengo todos los recursos necesarios para este proyecto? Y hablamos de otros puntos más que son muy importantes, como por ejemplo si necesitamos contratar a alguien extra que nos ayude a desarrollar este proyecto. Y es que, como les digo, no es solamente el cliente el que tiene que responder preguntas. Nosotros también tenemos que responder ciertas preguntas para tomarnos el tiempo de saber cuánto cuesta nuestro trabajo. Y entramos ahora al paso número 5, que viene siendo definir. Así que finalmente, después de un video, ya tenemos entonces toda la información necesaria, hicimos nuestras preguntas, analizamos esas mismas preguntas y ya podemos entonces definir cuánto cobrar. Pero para definir cuánto va a valer nuestro trabajo hay un par de técnicas. De hecho, una de esas técnicas la pueden encontrar en mi Instagram, en este reel que les estoy dejando por aquí, así que les recomiendo que vayan y la vean porque les va a funcionar. Y otra forma puede ser, por ejemplo, guiándote con tarifarios. Si esta es la primera vez que vas a cotizar un proyecto o un servicio y no tienes ni idea por dónde empezar, usar un tarifario es una muy buena opción. Esto lo sueles encontrar en páginas oficiales o en grupos específicos. Para ejemplos de este video voy a usar este que les estoy mostrando aquí en la pantalla, y tengan en cuenta que estos son pesos colombianos, pero para efectos de este video yo voy a hablarles de dólares. Ya luego, con la experiencia, ustedes van a ir creando su propio tarifario, su propio centro de costos, y ya no van a tener que recurrir tanto a esto, pero pues los tarifarios son un buen punto de partida si es la primera vez que están cotizando un servicio. Vamos a retomar el ejemplo que hicimos en el video anterior, que es justamente un cliente que nos pide editar 5 videos de 1 minuto, y el tarifario me dice que 1 hora de edición cuesta en promedio unos $34 haciendo la conversión, y yo tengo que saber qué puedo hacer yo como editor en esa hora. Un consejo que puedo darles es que si ustedes quieren saber qué tanto pueden desarrollar en ese lapso de 1 hora, cuando estén editando algo, cuando estén editando una foto, creando un logotipo, tomando fotografías, lo que sea, temporicen 1 hora y luego estudien qué resultados obtuvieron en ese tiempo. Así ya más o menos pueden encontrar ese balance de qué pueden hacer por horas. Algo muy importante también es que cobrar por horas puede que juegue un poco en contra tuya o en contra del cliente, pero de esto vamos a hablar en otro video. Supongamos entonces que en ese lapso de 1 hora yo puedo editar la base del video de 1 minuto. ¿Qué es la base? Cortes limpios, la organización, un color básico utilizando LUTs o algún filtro, transiciones de audio para que los cortes estén limpios, y tener tal vez los subtítulos organizados, es decir, un 40% del video. Podríamos decir que por un reel de 1 minuto vamos a tardar unas 3 horas de edición según los requerimientos del cliente. Recuerdan igual que todo esto es un caso hipotético. Según esto que acabamos de hablar, podemos decir entonces que cada video necesita más o menos unas 3 horas de edición, que serían más o menos unos $102. Esto quiere decir que los 5 videos serían en total $510, solamente la edición. Este precio teniendo en cuenta que no tenemos que comprar nada adicional, ni licencias, ni bancos de imágenes, ni de música, absolutamente nada. Es más, si quieren un video de cómo cubrir este tipo de gastos, déjenme saber en los comentarios. Ya sabemos entonces que este proyecto cuesta $510, pero entonces ahora ¿qué hago con esta información? Y nos vamos a devolver al primer paso, que fue entender.
Específicamente entender quién es nuestro cliente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar para una multinacional o una empresa grande a un emprendimiento o un emprendedor o tal vez un cliente que es un influenciador, una marca personal. No para excedernos en los cobros, sino porque hay que entender que una multinacional tiene un poder adquisitivo mucho mayor y no piensen que eso está mal. De hecho, esto es perfectamente normal en cualquier tipo de industria. Vamos a pasar entonces al paso número 6, que son las variables. Como les decía, todo proyecto tiene características muy específicas que lo hacen único, que lo hace que sus necesidades sean únicas. Vamos a hacer entonces una pequeña modificación a este ejercicio para que entendamos algunas variables. La primera variable va a ser que ahora no solo tenemos que editar, sino que tenemos que desplazarnos hasta una locación para hacer la grabación, que además va a ser en otra ciudad. Ahora, pues estos ejemplos los estoy fundamentando según lo que he hablado con ustedes, lo que he hablado en las sesiones de mentorías, porque han sido los que más me preguntan. La primera consideración que tenemos que hacer es con qué cámaras, con qué equipos, con qué luces, con qué micrófonos vamos nosotros a producir esos contenidos. No es lo mismo trabajar con una cámara que graba en HD o a una que graba en 4K. Por ejemplo, hay unas CCDs específicas que se necesitan para el manejo de este material, porque si ustedes quieren grabar 4K en una SD de 32 GB, van a necesitar muchas porque generalmente estos archivos son muy pesados. Las baterías, por ejemplo, suelen agotarse en las primeras horas, entonces es importante tener 2 o 3 baterías. También influye el cuerpo de la cámara que estamos usando para grabar, influyen los lentes que estamos usando para grabar. Entonces es importante incluir un pequeño porcentaje que se va a usar para mantenimiento de estos equipos por su uso. Hago una pausa nuevamente aquí para decirles esto, y es que esto que les estoy contando yo es mi forma personal, es la forma en que yo les enseño a ustedes, pero no es la única que hay. De hecho, los invito a que busquen otros creativos, otros creadores de contenido que les den consejos similares para que ustedes vean qué tipo de workflow les funciona más a ustedes, con cuál se sienten más cómodos. Este es solamente como mi proceso, se los comparto, si a ustedes les gusta, genial, pero no es una ley universal. Y aquí vamos con más matemáticas. Algo que yo hago es saber cuánto cuestan mis equipos para estudiar su vida útil o su depreciación. Una vez más, recuerden que esto es un ejemplo, pero supongamos que todos mis equipos están evaluados en $2,000 y su vida útil promedio es de unos 5 años. Habría entonces que dividir $2,000 en 5. En este caso, esa depreciación sería de $400 al año para cubrir esos equipos y pensar tal vez en actualizarlos o hacerles un mantenimiento periódico. Ahora, esto no significa que le voy a cobrar $400 a cada cliente solo porque necesito mantener mis equipos, sino que ahora tengo que entender cuántos proyectos necesito yo para cubrir esa cuota. Supongamos entonces que tengo un promedio de 40 proyectos al año para hacer las matemáticas sencillas, lo que significa que por cada cliente habría que añadir $10. Sabiendo esto, que ya tenemos el porcentaje que tenemos que incluir por la utilización de nuestros equipos, hay que saber ahora cuánto cuesta una hora de grabación. Por ejemplo, aquí en el tarifario dice que grabación de contenido para redes sociales está más o menos en $110 la hora. Y una vez más volvemos a la pregunta inicial: ¿qué tanto puedo hacer yo en una hora? Y ya cuando hablamos de grabación, esto depende mucho del talento que está frente a la cámara, de la persona que esté frente a la cámara. Porque así como hay personas que son muy naturales, que les fluyen, que tal vez ya están acostumbradas a la cámara, van a encontrar personas que se les dificulta un poco, que tal vez es la primera vez en su vida que lo están haciendo, y pues obviamente no es lo mismo una persona que tiene experiencia versus alguien que recién lo está haciendo. Para ponerles un ejemplo, este tipo de videos a mí al principio me costaban mucho porque no estoy acostumbrado a hablar frente a la cámara, pero pues con el tiempo uno va desarrollando mucho más y de hecho cada vez es más fácil hacerlo sin guiones. Para este proyecto entonces vamos a suponer que para 5 videos de 1 minuto que ya tienen un guión realizado y aprobado por el cliente, vamos a necesitar más o menos unas 4 horas de grabación. Es decir, que va a costar $440 la grabación. Con esta información ahora tenemos que la grabación serían $440 más $10 de los equipos más $510 de la edición para un total temporal de $960. Y digo temporal porque aún falta algo muy importante, que es el transporte. Recordemos que la especificación es que el cliente quiere grabar esto pero está en otra ciudad, entonces está el transporte de nuestra casa al aeropuerto, del aeropuerto hasta la ciudad donde vayamos a estar, transportes dentro de la ciudad, regreso al aeropuerto y bueno, toda esta dinámica. Un tip que les puedo dar es que usen Google Flights para vuelos y Uber o Cabify para transporte terrestre. Para este ejemplo vamos a suponer que todos los gastos de transporte, tanto terrestres como aéreos, va a ser de unos $600, solamente por el ejemplo. O sea que este proyecto ya está en $1,560. Pero aquí no terminamos, porque una siguiente variable podría ser el hotel. Porque sí, señores,
todo se cobra. Y aunque parezca demasiado, sí hay clientes que les pagan a ustedes para que vayan de un país a otro, de una ciudad a otra, solo porque aman su trabajo. Sin embargo, pues este asunto del hotel solamente se los recomiendo si son proyectos largos, si son proyectos, por ejemplo, de más de un día. Si lo único que necesitan es un par de horas, tal vez no sea una inversión que valga la pena, a menos de que pues ustedes se quieran quedar. Para este ejemplo, entonces, vamos a suponer que no necesitamos el hotel. Y aquí volvemos al paso 1. Entender todas las variables, y para eso es necesario indagar y luego es necesario hacer el proceso de análisis de toda la información que recopilamos. Así que vean que ahora que estamos hablando de números, toda esta información es súper hiper mega poderosa y nos va a ayudar mucho y nos va a guiar a no dar un precio por encima, por debajo, sino un precio competitivo en el mercado. Yo sé que estos últimos 2 videos han estado muy cargados de información, así que este es el momento para que pongan pausa, se suscriban, vayan por su café, yo los espero aquí y ya continuamos. Ahora vamos a pasar al séptimo paso, que es el resumen de absolutamente todo. Hasta este punto ya tenemos claro cuánto cuesta este servicio. Así que en este paso vamos a recopilar toda esta información y ya depende de ti de qué mecanismos o qué métodos vas a usar para hacérsela llegar a tu cliente. Puede ser una cotización, una factura, un mensaje por WhatsApp, un correo formal, ya depende de ti. Entonces, para este proyecto tenemos un gran total de $1,560. Hagamos una pausa aquí. Si estás empezando y si esta es la primera vez que estás dando un precio y no sabes si ese valor es muy alto o es muy bajo, hay un proceso que te recomiendo hacer, que es el benchmark, que es como encontrar un punto de referencia para saber si estamos haciendo las cosas bien. ¿Y cómo se hace eso? Vean este video que les dejé aquí en mi Instagram, que básicamente es de investigar con otros profesionales, otros creativos u otras personas que ofrezcan ese mismo servicio. Otro punto importante es que los tarifarios son una guía, eso no es una camisa de fuerza. Es decir, si el tarifario le dice que usted tiene que cobrar $1 por editar una hora de video, piense si eso es lo que vale su trabajo. Piense si usted está dispuesto a ganarse $1 por editar un video, si eso es razonable, si eso es algo que para usted suena bien. Y el caso opuesto, si le dice que cobre, por ejemplo, $20,000 por editar un reel de 1 minuto y usted dice eso es mucho, pero igual va y lo cobra, pues está haciendo un mal. Entonces, una vez más, por eso les digo que los tarifarios son un punto de referencia, más no una camisa de fuerza. Ya con el tiempo, como les dije anteriormente, pues ustedes van a tener su propio tarifario y ya saben, si un cliente viene con una necesidad que ustedes ya cobraron, ya saben más o menos cómo es el proceso. Si yo les doy mi opinión honesta, yo creo que $1,560 es un precio razonable para este tipo de trabajo, y es que básicamente ese costo se incrementa mucho por los transportes, ¿no? Por los tiquetes aéreos y transportes y todo eso. Y pues además que estamos usando equipos de muy buena calidad para grabar estos contenidos. Ya finalmente llegamos al paso número 8, que es la presentación, que es lo que les comentaba en el paso anterior. Simplemente es recopilar toda esta información en una cotización, en un correo y hacérsela llegar a nuestro cliente. Acá les voy a dar un tip de negociación que a mí en lo personal me ha funcionado muy bien y a los creativos que están conmigo en mentorías también. Y es algo que yo les enseño con el nombre de maquillaje presupuestal, por decirlo de alguna forma. Y sí, yo me invento estas cosas a medida que se me ocurren. El ejemplo que les doy es cuando tú vas a tu tienda de ropa favorita y ves que en la vitrina dice grande promoción 2x1 en camisas. El efecto en el cerebro es que tú ves una oferta de una marca que te gusta y quieres saber más. Y lo que eso hace es crear en nosotros como clientes un pensamiento de que puedo tener más de lo que me gusta por menos de la fracción de lo que usualmente costaría ese algo que yo quiero. Recuerden el ejemplo que les di en el video anterior sobre cómo conquistar a un cliente. ¿Y dónde está entonces ese maquillaje presupuestal que les acabo de contar? En la forma en la cual le entregamos ese precio a nuestro cliente. Digamos que en días normales una sola camisa puede costar $10 y llegan entonces a esa promoción y ven entonces que ahora hay un 2x1 y resulta que cada camisa cuesta $20. Pero es que te dicen, no, pero es que te llevas 2 camisas y entonces ahora el cerebro percibe esa oferta como mucho más atractiva. Todo esto para decirles que así como invertimos un tiempo anteriormente en entender el proyecto, en hacerle muchas preguntas a nuestros clientes, también hay que invertir un tiempo considerable en saber cómo le voy a dar esa oferta a mi cliente para que suene mucho más atractiva. Voy a terminar este video exponiéndoles 2 escenarios distintos para que vean la diferencia. Escenario número 1, tu proyecto te costará $1,560 por 5 videos, ir a grabar hasta tu ciudad y entregarte ya todo editado y finalizado. Vean que el lenguaje es claro, preciso, pero no hay nada que sea atractivo. Escenario número 2, para 5 videos, ir a grabar hasta tu ciudad, entregarte todo finalizado y listo para publicar, podría
podría hacerte un descuento especial. Esta frase es súper importante. Y serían entonces $1,560 y ese valor es con la grabación gratis. Fíjense entonces que es exactamente el mismo precio, no cambió una coma, un número, un centavo, absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia? Que en una estamos entregando el precio y en la otra estamos haciendo un maquillaje presupuestal, haciéndole entender a nuestro cliente que hay un valor extra, que está obteniendo más y que es algo que muy probablemente otros creativos no están haciendo. Así que díganme ustedes, entre estos dos escenarios, cuál oferta suena mucho más atractiva. Y bueno amigos, llegamos al final de esta masterclass de 2 episodios sobre cómo cobrar mi trabajo como creativos. Esto es muy importante. Obviamente hay partes en este proceso que hay que estudiar un poco más, a las que se les dedica un poco más de tiempo. Ya a medida que ustedes se sientan mucho más cómodos dando números, estudiando cómo cuantificar lo que saben hacer, ya cuando ustedes empiezan a sentir mucho más cómodos con el proceso, se vuelve mucho más interesante. Ya pueden crear su propio centro de costos y no tienen que buscar más tarifarios. Así que ese es mi consejo. Dediquen un tiempo a estructurar su propio tarifario. Y esto es algo que pueden hacer sin necesidad de que todo el tiempo les estén cotizando. Simplemente hagan una lista de cuáles son los servicios por los que más les cotizan a ustedes o qué servicios quieren ustedes ofrecer y ya pueden empezar a hacer su tarifario. Un último consejo que les puedo dar a la hora de que ustedes envíen como tal esa cotización o ese mensaje a su cliente es que incluyan un apartado de términos y condiciones. Esto es esencial. Y en esos términos y condiciones ustedes tienen que dejar claro absolutamente todo. Entre más específicos sean, muchísimo mejor. ¿Qué suelo poner yo ahí? Suelo poner, por ejemplo, tiempos de producción, cantidad de revisiones, formas de entrega, métodos de pago, qué penalizaciones hay en caso de que el cliente les incumpla a ustedes con el pago o que el cliente se demore en enviarles a ustedes contenido que es importante. Y de verdad, todo lo que se les ocurra, pónganlo ahí por escrito para que quede un precedente de que ambas partes estaban enterados de absolutamente todo y que a mitad del proyecto no les digan, no, es que tú jamás me dijiste nada de eso. Y de hecho, a este tipo de trabajos podrían sumar un contrato especial, pero de esto también vamos a hablar en un video distinto. Así que espero que les haya gustado este video. Intenté resumir todo esto de la mejor forma posible para que fuese fácil de entender. Déjenme saber en los comentarios qué preguntas tienen, qué más les gustaría aprender. Si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos sobre cómo cobrar específicamente nuestro trabajo como creativos, déjenme saber todo en los comentarios. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí. Espero que este video les haya aportado valor. Recuerden que pueden descargar este librito que hice específicamente para ustedes. Mi nombre es Juan y nos vemos en un próximo video.